Hola, mi nombre es Carla Jiménez y quiero darles la bienvenida a Super 35. El día de hoy quiero platicarles sobre una de las criaturas que más han fascinado a la humanidad durante décadas y ha impregnado al cine con su oscuridad, el vampiro. ¿Y qué son los vampiros? Pues les platico que estos misteriosos seres surgieron como una explicación a lo desconocido, sobre todo en la época antigua, cuando aún no se conocía el origen de determinadas enfermedades. Siempre han estado muy ligados justamente con la enfermedad, con lo oscuro, con lo misterioso, pues son la encarnación del mal y de lo diabólico. Algunas prácticas antiguas reforzaron la creencia en estos seres, como la profanación de tumbas en las que llegó a encontrarse sangre en la comisura de los labios de los cadáveres, alimentando así la creencia de que los muertos pactaban con el diablo para levantarse de sus tumbas y alimentarse de la sangre de los vivos. Incluso con la finalidad de detenerlos, se realizaban rituales en los que se decapitaba a los cadáveres o eran atravesados con estacas directo al corazón. Pero fue la literatura quien se encargó de configurar las leyendas sobre estas criaturas, dándoles el tono escalofriante, gracias a cuentos tan populares como El vampiro de John William Polidori. Y en 1887 se publicó la obra más famosa de la literatura respecto a estas criaturas, Drácula, del novelista irlandés Bram Stoker. Pero regresemos al cine y recordemos que gracias a él el vampiro se unió con la luz y adquirió una forma visible. Aunque durante la época del cine mudo lograron grabarse alrededor de 50 películas sobre vampiros, la que sin duda logró quedarse en el gusto y la memoria del público fue Nosferatu, publicada en 1922, en la cual, a través de la historia del conde Orlok, visualizamos a un vampiro mucho más monstruoso, con una figura enfermiza. Utilizando el expresionismo alemán, nos relata un mundo onírico a través del cual el monstruo alcanza el camino a la redención. Desde este momento, el cine no ha dejado de interesarse en la figura del vampiro, poniendo en el centro de atención al monstruo, a través del cual busca personificar traumas, vicios, perversiones y debilidades propias del ser humano. Una representación del mal contra el que hay que luchar para alcanzar la paz y restaurar el bien común. Misma que se acerca al cine gracias a dos casas productoras muy importantes. Estas fueron Universal Studios y Hammer Films. La primera ideó a su Drácula inspirándose directamente en el ya conocido Nosferatu, y con toda la elegancia de Bela Lugosi nos retrata a un vampiro vestido de opereta, aristócrata refinado, seductor, volviéndose referente y alejándose un poco de la figura monstruosa, enfrentándose además al reto de ser el primer vampiro que tiene voz en el cine. I am Dracula. Por su parte, la Hammer, retomando las historias ya narradas por Universal, representa un vampiro apoyándose de Christopher Lee, cuya imagen ya poseía toda una indumentaria. Con la característica capa rojo con negro, los colmillos, recrea una personalidad que pasa de pactar con el diablo a convertirse en la personificación del diablo mismo. La Hammer dotó a su vampiro de atributos como el erotismo, los poderes sobrenaturales, mostrando mucha más violencia en sus imágenes, con un gore mucho más marcado y perturbador, lo que le dotó del éxito a sus adaptaciones, convirtiendo a Christopher Lee en el actor que más veces ha interpretado al personaje en el cine.
Pero sin duda, la obra cumbre que configuró a Drácula como el vampiro más famoso en la pantalla grande ha sido Drácula de Bram Stoker. Drácula de Bram Stoker, la película en que se unieron el color y la voz para mostrarnos al vampiro más famoso del cine y la literatura. El rojo de la sangre se escurre entre una escena y otra en forma de luz, brillantes telas y escenografías que dan forma a los espacios en que se desarrolla la trama. La estrella es esa bestia que acecha y perturba la tranquilidad de su entorno, cuyo crimen más grande es estar enamorado de la bella Mina, o más bien, del recuerdo que ella le evoca, sobre un viejo amor que le fue arrebatado por la muerte. La sed de venganza y el anhelo por recuperar lo perdido se combinan en una ambientación gótica, tétrica y húmeda, que sugiere una sensación de incomodidad. A pesar de estar considerada como una de las adaptaciones más fieles a la novela de Bram Stoker, las modificaciones que realizó Francis Ford Coppola la convirtieron en una historia con un propósito más dramático que terrorífico. Si algo ha caracterizado a esta producción es el manejo de su vestuario, la banda sonora y la ambientación, unidas para recrear una historia, además de haber empleado técnicas que no habían sido exploradas en su época. Esto es Drácula de Bram Stoker. Quiero compartir con ustedes un material en el que les hablaremos acerca de la reactualización del vampiro en el séptimo arte. Vamos a verlo. El mito del vampiro llegó al cine prácticamente desde los primeros filmes que se produjeron, y con el paso del tiempo, ambos han evolucionado a la par. El vampiro nunca ha dejado de estar ligado a la enfermedad y es inevitable retomar su figura a partir de la reciente pandemia por COVID-19. De esto nos habla la doctora Josefa Reguerén. El vampiro surge en la Edad Media cuando vino una peste terrible que mató a 2/3 de la población. La peste tiene que ver con la mordida de las pulgas que están en las ratas y tiene que ver mucho con la sangre. La sangre como un principio vital que, por ejemplo, si uno piensa en los sacrificios humanos, lo que se les ofrece a los dioses es la sangre como el principio de vida. La diferencia con esta pandemia es que aquí la infección no se da por la sangre, sino se da por el aire, por por lo que respiramos, ¿no? Entonces este virus entra a nuestro organismo no por un piquete de un insecto o por o por una mordida, sino por el aire, por lo que respiramos. Y esto nos hace recuestionar la cercanía con el otro, el hecho de no darse la mano, no abrazarse. Entonces yo creo que sí va a surgir una figura mitológica, pero que va a ser diferente al vampiro. No podemos negar que los vampiros han sufrido modificaciones en la forma de ser representados, cambiando no solo su indumentaria, sino también las razones que motivan sus actos. Aunque ahora vemos más vampiros de acción que pelean con armas de diferentes tipos, más allá de su propia mordida, que se organizan en clanes para poder pelear con otros seres mitológicos, que tienen intereses monetarios, sociales y hasta morales, aún no han perdido sus características principales, como la inmortalidad, su prolongada juventud y los poderes sobrenaturales que les ayudan a gobernar la voluntad del otro. Es innegable que el ser humano refleja sus deseos más oscuros a través de figuras como el vampiro. Es por eso que, sin abandonar su oscuridad y su maldad, han tenido que transformarse y adaptarse a las nuevas formas de manifestar estos deseos. Entonces, el mito del vampiro, existe en todas las culturas y ha existido desde el inicio de los tiempos. O sea, Drácula es la cristalización de un vampiro muy particular, que además, Drácula inicia como una caída de una clase social que es la nobleza, y cuando viene surgiendo la burguesía. Entonces, en realidad, el vampiro lo que expresa es cómo la nobleza le chupa la sangre a los campesinos y cómo esta clase en los comerciantes, que son los burgueses, empieza a tomar el poder. Entonces, yo creo que tiene una base socialmente muy importante, que es la caída de la nobleza, y subjetivamente en la construcción de la subjetividad tiene mucha importancia porque
Todos en algún momento hemos perdido la inocencia. ¿Qué es perder la inocencia? Es asumir que tenemos una parte oscura, una sombra de algo que no nos gusta y que sin embargo existe. Es así que el vampiro ha tenido que separarse del terror sangriento y se ha manifestado a través de la ciencia ficción, la comedia o el drama, intentando mimetizarse con la realidad humana. Hoy podemos ver vampiros exageradamente sexualizados, homosexuales, adolescentes conflictivos, estrellas de rock, agentes infecciosos o comediantes en una amplia gama de producciones. Ver en esta maldad del vampiro, en este mal del vampiro, aquello que nosotros mismos tenemos dentro de nosotros, pero no nos atrevemos, ¿no? Entonces yo creo que sí, el mito del vampiro satisface necesidades inconscientes muy importantes y que todos nos gustaría ser inmortales y ser jóvenes eternamente. El ser humano sigue necesitando de la figura del vampiro ahora más que nunca, pues le funciona como catarsis para sobrellevar el mundo en el que vive con sus crisis, sus guerras, sus pandemias, la necesidad de sobrevivir a los duelos que nos cuelgan sobre los hombros, culpas que nos atormentan en medio de un mundo en caos constante. El mito del vampiro responde a necesidades psicológicas, subjetivas, muy importantes. Y creo que va a seguir subsistiendo. Tal vez aparezcan nuevas figuras, pero el mito del vampiro no va a desaparecer porque siempre responde a preguntas fundamentales. Y nos dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy frente a mi comunidad? ¿Quién soy frente a la sociedad? ¿Y quién soy frente al universo? Y sí nos plantea, bueno, morirse es terrible, pero que tú sigas vivo y que se empiecen a morir todos a tu alrededor, a lo mejor es más terrible, ¿eh? O que las decisiones que tomas como sujeto van a ser para la eternidad. Yo me retiro, o sea, yo prefiero, no, es terrible, o sea, todos cometemos errores, pero si esos errores son para siempre, se convierte en un infierno. Sin duda, el cine y el vampiro siempre han estado y estarán ligados. Incluso podríamos percibir al cine como un vampiro en sí mismo, pues ambos requieren de la oscuridad para ser mostrados. Tanto el cine como el vampiro son testigos y forman parte de la historia. Necesitan adaptarse a los cambios socioculturales y mimetizarse con la sociedad para seguir formando parte de ella. Ambos son percibidos como entes perdurables en el tiempo, inmortales. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros, porque para seguir hablando de vampiros, les traigo unas recomendaciones especiales como muestra de que estos seres siguen aún entre nosotros. Pero antes es importante recordar que el cine, en su figura de vampiro, convirtió a la sociedad en su víctima perfecta. Pero como era de esperarse, el mundo ha cambiado y el monstruo se fue transformando, adaptándose a las nuevas ideologías y transformándose primero en hombre lobo y más recientemente en zombie. Pues este monstruo no deja de ser un muerto que regresa al mundo de los vivos para alimentarse de ellos. Y así, la sociedad dejó de ser una víctima y se convirtió en parte del monstruo. Nos movemos en masa hacia la corriente, actuamos como zombies, consumimos como zombies, incluso cuando se trata de entretenimiento. Nuestra manera de ver el cine se ha zombificado. Acudimos a consumir por consumir y poca atención otorgamos a los contenidos. Por eso tenemos tantas películas llenas de efectos especiales y casi vacías de historias. Sin embargo, seguimos siendo nosotros quienes les dan su popularidad. A pesar de estas nuevas evoluciones o involuciones, el cine nunca ha dejado de lado a la figura del vampiro, y mucho menos a su figura más icónica, Drácula. Aunque tal vez ahora, como muchos otros monstruos, ya ha dejado de dar miedo. Quizá porque hemos sido tan expuestos a los elementos de terror y sobre todo a los vampiros, porque lo vemos presente en muchísimos elementos, en la literatura, en el cine, en las series, los cómics y también en los videojuegos, como es el caso de Castlevania, que no pierde la oportunidad de adentrarnos a este personaje a través de su propio mundo.
El vampiro es tan adaptable a nuestra sociedad que por supuesto no podía quedarse relegado del streaming y del gusto que tienen los grandes públicos hoy en día por las series. Y una de las que más hablan de los vampiros y sobre todo de Drácula es The Strain, una serie que explora los orígenes del mito del vampiro, ligándolo nuevamente con la enfermedad, pero también con el hambre de poder, porque los vampiros no solo se alimentan de sangre. Una serie en la que de manera indirecta volvemos a ver a Drácula como agente del caos y comparte escena con los demás personajes, pues tenemos al Helsing que quiere cazarlo, al Renfield que quiere servirle por su propia hambre de poder. Claro que esto sucede en la piel de nuevos personajes, pero esta actualización va un poco más allá, pues nos deja ver a un mundo caótico con sus problemas y necesidades actuales y lo sitúa ante la amenaza del colapso social, enfrentándolo así a los miedos que hoy en día más nos aquejan: la pobreza, la desigualdad, la muerte y la enfermedad. Aunque esta serie se estrenó mucho antes de la pandemia por COVID, no podemos dejar de darnos cuenta que esta serie ya nos advertía que somos vulnerables, sobre todo a virus y patógenos que hoy en día no conocemos y no sabemos cómo enfrentar. Por eso, el vampiro sigue siendo tan necesario en nuestra sociedad, ya que seguimos ocupándola pese a todos los avances tecnológicos para explicarnos todas aquellas cosas que hoy en día no entendemos. ¿Ustedes qué opinan de los vampiros? ¿Creen en vampiros? ¿Cuál es su vampiro favorito? Por mi parte, agradezco mucho que nos hayan sintonizado. Esto fue Super 35. Hasta la próxima.